En 6 días, Dios creó el cielo y la tierra. El séptimo día, Stanley Kubrick lo devolvió todo para hacer rectificaciones, escribió un crítico. Tras la muerte del famoso director, que ahora descansa en paz en el jardín de su casa en las afueras de Londres, su esposa Christiane y Jan Harlan, hermano de esta y productor de Barry Lyndon, nos hablan sobre su rodaje. Stanley estaba empeñado en fotografiar Barry Lyndon de tal forma que la atmósfera del siglo XVIII quedase plasmada en la pantalla. Le encantaban los cuadros de esa época y no sabía cómo hacerlo exactamente. No existía la cámara que él quería y buscaba desesperadamente lentes más rápidas para rodar escenas a la luz de las velas. Se ponía en contacto con la gente que hiciera falta cuando necesitaba saber algo. Y entonces dio con ello. Fue por un artículo en una revista de ciencia sobre aquella lente Zeiss. Resultaba que la NASA había sido el primer cliente de Zeiss. Y entonces Stanley dijo, voy a hablar con ellos para ver si podemos probarla. Yo me ocupo de todo. Y al final funcionó. Durante 25 años, críticos de todo el mundo se han hecho la misma pregunta sobre la asombrosa calidad visual de Barry Lyndon. ¿Por qué accedieron los peces gordos de la NASA y Wernher von Braun, padre de la conquista espacial, a prestarle a Stanley Kubrick su famosa cámara con aquella lente legendaria única en el mundo? Aquella lente única valía millones de dólares, era la única capaz de grabar a satélites espía en plena oscuridad y había sido un secreto guardado celosamente desde su creación. El 1 de enero de 2001, Christian Kubrick se puso a mirar en los últimos archivos del director. Allí, enterrado bajo una montaña de documentos, descubrió un archivo con el logo de la Casa Blanca y el sello de Alto Secreto. En él estaba la respuesta a esas preguntas. El lado oscuro de la luna. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. La decisión de la NASA de prestarle a Kubrick su legendaria lente era solo la punta del iceberg, la culminación de una historia que empezó 15 años antes. En 1961, John Fitzgerald Kennedy, en un famoso discurso, hizo del aterrizaje en la Luna su principal prioridad. Un mes antes, el ruso Yuri Gagarin había sido el primer hombre en el espacio. Los soviéticos habían ganado en Corea, Berlín y Cuba. Solo quedaba la Luna y harían lo que fuera por llegar los primeros. Los americanos querían recuperar su autoestima, que había sufrido un fuerte golpe con Gagarin. Decidieron que lo mejor era crearse un objetivo, algo muy difícil de alcanzar, pero que si se conseguía, significase todo un logro. Y se habló largo y tendido, dentro y fuera de la comunidad espacial, sobre qué debería ser. Y la Luna fue claramente la opción ganadora. La tarea de llevar un hombre a la Luna se confió al científico alemán Wernher von Braun. Contratado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, von Braun trabajó desde entonces para la NASA con total impunidad. Miembro del partido nazi, había utilizado a deportados del campo de concentración de Dora para fabricar sus misiles V2. 20.000 de aquellos trabajadores murieron en la construcción de fábricas subterráneas. Pero los norteamericanos hicieron la vista gorda con su pasado. No sé si era un auténtico nazi. Ya no estaba con los nazis, solo era un ex alemán. No creo que nadie le relacionase nunca con crímenes de guerra nazis ni nada por el estilo, aunque los habitantes de Londres, que fueron el blanco de más de 1000 V1, pudieran haberlo hecho. Pero bueno, la guerra es así. Los soviéticos decidieron aceptar el desafío de Kennedy. También necesitaban un genio que dirigiese su programa lunar. Lo encontraron en Sergei Korolev, residente en aquella época en uno de los campos de prisioneros de Stalin.
Utilizó sin escrúpulos mano de obra del Gulag para construir la base de Baikonur. La carrera lunar siempre se ha representado como el aspecto más noble de la Guerra Fría, pero en aquella época estaban aún muy lejos del mar de la tranquilidad. Hacia finales de 1966, la CIA interceptó unos datos que indicaban que los soviéticos estaban listos para enviar hombres a la Luna. Habían entrenado a 9 cosmonautas durante varios años. Incluso habían hecho aterrizar la nave Luna 9 en el satélite natural en enero de 1966. Los servicios secretos de las dos superpotencias iniciaron una guerra terrible. El cerebro del programa soviético, profesor Korolev, murió a los 58 años en una sencilla operación de extirpación de amígdalas. ¿Korolev? No. Las leyes estadounidenses prohíben a la CIA asesinar a nadie. Sin excepciones, la ley es rotunda. El sabotaje no era necesario. Los problemas técnicos eran tremendos. Eso era realmente lo que les causaba dificultades. Nunca matamos a ningún soviético. Y ellos no mataron a ningún estadounidense. Ninguno de los bandos quería iniciar algo cuyo resultado final no pudieran predecir. En enero de 1967, los 3 astronautas del Apolo 1, Grissom, White y Chaffee, murieron abrasados durante un ejercicio de entrenamiento. 3 meses después, el soviético Vladimir Kumarov se mató volviendo del espacio al no abrirse misteriosamente su paracaídas. Gagarin, el héroe del espacio, también murió mientras probaba un avión. Tenía que haber sido el primer hombre en pisar la Luna. El 3 de julio de 1967, el cohete soviético que debía volar a la Luna explotó mientras llenaban sus depósitos, destruyendo toda la zona de lanzamiento. El sueño de los soviéticos de llevar un hombre a la Luna para celebrar el 50 aniversario de la Revolución de Octubre de 1919 tuvo un repentino final. A los soviéticos solo les quedaba sentarse y esperar a ver el triunfo norteamericano. Para la Casa Blanca, llevar un hombre a la Luna se había convertido en la prioridad máxima. No era la prioridad máxima. La prioridad máxima era la defensa nacional. La carrera lunar era un asunto que le correspondía a la NASA. Había una filosofía importante. El programa Apolo no se había concebido realmente para enviar hombres a la Luna o para conseguir muestras de rocas lunares. Estaba el fiasco cubano, que era probablemente el factor de más peso. Estados Unidos de América estaba totalmente aterrorizado por el hecho de que los rusos tuviesen aquellos enormes y potentes misiles. Todo se reducía a los misiles. La propulsión necesaria en un cohete espacial y en un misil eran prácticamente lo mismo. No cabe duda de que la presión militar era muy fuerte. Había que ser muy ingenuo para creer que se gastasen tantos miles de millones de dólares en conseguir unas cuantas rocas lunares. El Apolo fue, de hecho, la fase inicial de lo que acabaría siendo la Guerra de las Galaxias, el escudo de misiles para la defensa de Estados Unidos. Pero hubiera sido imposible lograr que el Congreso soltase tanto dinero sin el apoyo de la opinión pública. En lo que se refería a un alunizaje, todos se sentían sin dudar. Por eso el gobierno pagó tanto dinero. Por eso el Congreso asignó aquellos fondos y por eso se le encomendó aquella misión a la NASA. Debemos llegar a la Luna antes que los rusos. Los soviéticos hicieron un trabajo extraordinario al desarrollar tecnología espacial partiendo de una base industrial mucho menos desarrollada que la de Estados Unidos. Y se apuntaron a una carrera que no tenían posibilidades de ganar. Tenían que emplear un porcentaje increíble de sus recursos para mantener su trabajo en el espacio. Económicamente, les dejó temblando. Los soviéticos no podían seguir el ritmo. Sin embargo, en Estados Unidos, el número de personas de compañías aeronáuticas que trabajaban para el programa espacial había pasado en 7 años de 30.000 a casi 400.000. El enorme pastel que representaba el programa espacial se repartía según las clásicas normas familiares de la mafia. 3 estados, California, Texas y Florida, monopolizaban todo. Todos los centros de investigación, las fábricas de cohetes, las bases de formación y los lugares de lanzamiento estaban emplazados en el eje California-Texas-Florida, desde el centro de control de Houston hasta las plataformas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, pasando por las fábricas de San Diego. Un regalo divino de varios miles de millones de dólares. La casualidad no tuvo nada que ver en el asunto.
Lyndon Johnson había sido gobernador de Texas antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. Nixon y Ronald Reagan fueron ambos gobernadores de California antes de trasladar su residencia a la Casa Blanca. Y la familia Bush, padre e hijo, acapararon todo Texas y Florida durante años antes de iniciar su turno en el despacho oval. En recompensa por este inmenso regalo, las industrias aeronáuticas Boeing y General Motors financiaron generosamente las campañas del gobernador en su ascenso hacia la Casa Blanca. Durante la carrera lunar se gastaron sumas de dinero inimaginables, todo con el visto bueno de la población.